problema con la generalización, hacer un descubrimiento y generalizarlo, está en cómo justificar después la generalización. Freud parte de esta convicción que se le ocurrió. En todo trauma, en toda convulsión psíquica, en toda enfermedad mental, ha habido una problemática sexual en su origen. Fíjense que no se trata ahora de decir que todo el mundo esté enfermo sexualmente. El enfermo sería el que no esté normalmente dispuesto sexualmente. El hombre, dado que pertenece, es parte de la especie humana, es sexualmente condicionado. El sexo es la presencia de la especie en el individuo. Entre paréntesis, no sé si lo señalaba ya otro día, esto no es opinión específica de Freud, sino más general. Tengan en cuenta que el sexo en el hombre no es instinto bestial ni animal. El sexo en el hombre es tensión, tendencia, instinto, como le quieran llamar, vegetal. El hombre o la mujer, para el caso es lo mismo, de pura vida sexual no se puede decir que está animalizado, está vegetalizado, porque el sexo, en cuanto predominio de la especie sobre el individuo, es común a vegetales y animales. Ahora, con estas palabras animalizado y vegetalizado, no se trata ni de rebajar ni de insultar. Nadie ha logrado entender o explicarse nunca por qué el llamarle a un hombre animal sea un insulto. Es como que un hombre tomase como insulto que le llamen hombre, que una mujer tome como insulto que le llamen mujer, o que aquel piano se enfadase porque le llamasen piano. Simplemente se trata de etiquetas para mostrar una condición en la manera de ser. Y esto me interesa destacarlo, porque la cultura occidental desarrolló toda una serie de tabús en torno al sexo. Todavía hoy, incluso en algunos países civilizados, hay que hablar del tema del sexo de ciertas maneras y no de cualquier manera. Cuando un grupo de hombres están solos quiere decir que puede haber un centenar, pero que no hay mujeres. Entonces, hay una manera especial de hablar que suele ser un poco más chabacana, un poco más violenta, un poco más directa a los temas. Pero cuando hay señoras o señoritas, entonces se supone que los temas eróticos, sexuales, deben ser tratados con eufemismos. Y eufemismo ha quedado como palabra, precisamente como nombre femenino, eufemia, lo cual quiere decir que no se habla de las cosas con claridad. Ahora, ¿por qué? Fíjense que no se trata solamente de la manera de enfocar un tema, se trata de toda una actitud colectiva que triunfó en el Occidente y que no ha sido general en la historia de la humanidad. En concreto, esta manera puritana de hablar de los temas sexuales viene del siglo XVIII. Cuando ustedes leen obras clásicas españolas del Siglo de Oro, se pueden dar cuenta inmediatamente que Cervantes, Lope de Vega, Calderón, Quevedo y compañía hablaban sin eufemismos. Las obras de los clásicos castellanos del Siglo de Oro hoy las prohibiría la censura moral de espectáculos casi todas, simplemente por la manera directa de hablar de lo sexual. Y por supuesto prohibiría a Platón y a Aristófanes y prohibiría la tragedia griega. Prácticamente con los criterios de la censura puritana que se desarrolló en los siglos XVIII y XIX, la simple mención del sexo queda de lado. Freud en gran parte va a ser la reacción contra eso. Freud va a capitanear la búsqueda de una conciencia auténtica en el examen de la sexualidad en el hombre. Si hoy día
se puede hablar de una educación sexual que no se hace todavía realmente en serio, pero se pretende decir que debe hacerse, es gracias a Freud. Y sí, los hombres y las mujeres hoy día en los países civilizados o semicivilizados, que de hecho todavía no llegan a la mitad de los pueblos de la Tierra, se puede enfrentar la problemática de la orientación de los temas sexuales, se debe a Freud. Pues bien, esto a Freud le costó mucho, pasó realmente tragos muy amargos, porque la sociedad de su tiempo se escandalizó con las opiniones de Freud. Y al decir que se escandalizó, quiero decir que realmente hubo el armesarse los cabellos, desgarrarse las vestiduras y actitudes semejantes. Freud, hombre extraordinariamente inteligente, supo vengarse muy bien. Todas aquellas personas que se escandalizaban, que mesaban sus cabellos y desgarraban sus vestiduras, necesitaban un psicoanálisis. Y cuando logró convencer a la colectividad de esta afirmación, Freud triunfó. Ya se había muerto para entonces, pero como actitud triunfó. Hoy día todo aquel que hace tabú de los temas sexuales, pues rápidamente lo catalogan de un hombre con represiones sexuales y lo someten a tratamiento. Fíjense que esto no quiere en absoluto decir que Freud rindiera culto a lo sexual. Todo lo contrario. Precisamente el triunfo, la difusión de la psiquiatría y de la psicología clínicas, del psicoanálisis como método, vino a acabar con el paganismo. En los finales del XIX, coincidiendo cronológicamente con Freud, dio el gran desarrollo del neopaganismo. En Centroamérica, los más ilustres escritores que se han dado nunca, Gavidia, Rubén Darío, Brenes Messem, etcétera, etcétera. Todo el fenómeno modernista, calificado de modernista en literatura, fue el gran triunfo del paganismo. Y el triunfo del paganismo en ese final del siglo fue el culto a Pan, no al pan. En los últimos 20 años se da un paganismo que es el culto al pan de comer, la obsesión por los temas sociales. Pero eso es otro sentido que no tiene nada que ver. El pan de los antiguos griegos, el resucitado por los paganos, era el culto al falo, al órgano sexual masculino en erección. Tengan en cuenta que el criterio que se usa en los museos, por muy serios que sean, tienen también su censura moral. Para seleccionar las obras que se esconden, todo museo importante en la vieja Europa tiene una sala secreta a la cual solo se deja entrar a los críticos de arte y profesores universitarios de arte, los que van a escribir ciertos libros. El criterio es no el cuerpo de la mujer. El criterio es el que en el cuadro esté pintado el órgano masculino, el falo, en erección. Entonces, esta obra es declarada prohibida para el público. Fíjense cómo la hipocresía colectiva puritana, que habla tanto de que nuestra época es una época de sexualidad desenfrenada, precisamente es hipócrita porque nuestra época es la única en la historia en la cual se ha impedido la exhibición pública del cuerpo masculino. Todo es una presencia del cuerpo femenino, pero el cuerpo femenino tiene los órganos genitales dentro del cuerpo, es decir, los tiene anatómicamente disimulados, a diferencia del cuerpo masculino que tiene los órganos sexuales fuera del cuerpo. Tanto hablar de que la edad contemporánea es una edad de obsesión sexual y resulta que es la única en la cual ha habido realmente una represión de imágenes sexuales colectiva. En los ritos religiosos de la antigüedad, precisamente los más importantes eran aquellos en los cuales, en las fiestas, festividades religiosas paganas, la mujer llevaba un falo de madera.
precisamente Freud va a establecer que la conducta de la mujer se fundamentará en un complejo de castración. Cuando la niña se da cuenta de que ella no posee un órgano que sus hermanos, los varones, tienen, y se considera entonces castrada. Esta conciencia es darse cuenta de carecer de algo que los hombres tienen, provocará, según Freud, un complejo de inferioridad que es el que explicaría la situación histórica de la mujer como sierva del hombre. La mujer acepta una condición de servidumbre por un complejo de inferioridad respecto al varón. Cuando, gracias a la ciencia, la mujer aprende que no ha sufrido en la infancia una castración, sino que posee sexualidad tan completa como la del varón, aunque de aspecto diferente, entonces es cuando supera aquel complejo de castración y se afirma como igual al hombre. Pues bien, hoy día yo puedo decir esto y tengo la esperanza de que no me expulsen del país gracias a Freud. Con lo cual no quiere decir que yo tenga que darle las gracias a Freud por poder decir esto. Yo estoy diciéndolo ahora por obligación profesional. Todavía, como yo soy viejo, pertenezco a una generación híbrida en este proceso evolutivo y todavía si me descuido me pongo colorado al hablar de estos temas. Pues bien, una cuestión de método importante. A Freud no le interesa si un hombre es materia o es espíritu, si es un compuesto de cuerpo y alma, o si el alma actúa sobre el cuerpo, o si el cuerpo actúa sobre el alma. Toda esta problemática para explicarse el ser del hombre que venía a lo largo de toda la historia de la filosofía y de la ciencia. Freud prescinde totalmente de cuerpo y de alma. Freud va a explicar al hombre por funciones. Un hombre funciona de ciertas maneras o de otras maneras. Un hombre es aquello que está haciendo y aquello que ha hecho antes y que se incorpora a su manera de ser. Un hombre es la resultante de sus acciones que condicionan sus acciones presentes. El funcionalismo. Un hombre es simplemente, y esto es lo único que a Freud le interesa, un gran poderoso impulso que va actuando. Y estas acciones se incorporan a su manera de ser. No hay manera de deshacer una acción hecha. Si yo un día realizo la acción A, si al día siguiente me arrepiento, no puedo hacer que no haya sido hecha la acción A. Lo que podría hacer es tomar otra acción nueva, B, distinta u opuesta a aquella A. Pero fíjense que precisamente uno puede tomar la acción, realizar la acción B, porque el día anterior realizó la acción A. Cada acción del hombre queda condicionando las acciones futuras. Pues bien, hay otra corriente psicológica, aparte de la medicina de Charcot en la aplicación de la hipnosis para la curación de histerias, que hay que destacar, que es el asociacionismo psicológico. En Alemania se desarrolló en la segunda mitad del XIX, dentro de la atmósfera positivista, el asociacionismo psicológico, sobre todo por obra de Herbart. Herbart tuvo muchas ideas importantes. Por ejemplo, a Herbart es al primero que en serio, en grande, se le ocurrió lo de preparar maestros de primaria en la universidad. Herbart establece una explicación de la manera de funcionar la mente humana. Un hombre piensa por imágenes, por ideas, por nociones mentales, como lo quieran llamar. En general él lo llama imágenes, sensaciones conservadas por la memoria, generalizadas, hechas un poco más vagas, y con ellas piensa el hombre. Y Herbart, positivista,
quiere aplicar el criterio que Kant había aplicado a las ciencias naturales, el buscar leyes, a la psique humana. Y Herbart, con toda una serie de discípulos de él, sobre todo Benecke, que pretenden hallar las leyes del funcionamiento de la mente humana en el pensar imágenes. Y estableció las que se llamaron leyes de asociación de ideas o imágenes. Cuando se piensa en blanco, automáticamente un hombre piensa en negro. Cuando se piensa en día, es costumbre asociar por oposición la idea de noche. Que en esos interrogatorios que se hacen preguntas para contestar rápidamente, todos ellos están basados fundamentalmente en la teoría de Herbart de la asociación de ideas o de imágenes. La mente humana funciona con arreglo a una ley de oposición. El pensar una idea implica por oposición pensar la contraria. Pero hay también otra ley de semejanza. Al pensar una idea se piensa rápidamente otra próxima a esta. Las leyes de la asociación de imágenes quedaron todas ellas en el aire, por no decir otra cosa peor. No se logró sistematizar una mecánica de leyes en la manera de pensar ideas. Pero el intento quedó. Y Freud va a ser heredero del asociacionismo. La mente humana funciona por unos mecanismos mecánicos exactamente igual que los de la naturaleza. En última instancia, para Freud, la libertad humana no la niega del todo, pero tiene muy poco campo. Mecánicamente, exactamente igual que los procesos naturales, la mente humana va sufriendo unos impactos, tiene unas reacciones ante estos impactos y así se va constituyendo la personalidad. Para Freud, los enfermos, toda trauma mental es enfermedad y nunca es responsabilidad libre. En esto, en el tema último de este curso, veremos con el existencialismo cómo se ha dado la aceptación de gran parte de las teorías de Freud, pero precisamente los existencialistas le han atacado en este punto. Los existencialistas, con el psicoanálisis existencial, siguen a Freud, pero afirmando que un hombre es responsable de sus complejos y que un hombre es responsable incluso de sus enfermedades mentales. Pues bien, según Freud, un hombre es básicamente dos impulsos vitales. En la antología, en esa carta de Freud que hemos recogido, en la página 71 dice: permítame exponer, señor Einstein, a este respecto una parte de la teoría de los impulsos a que hemos llegado con el psicoanálisis tras muchas dudas y tropiezos. Consideramos, como ustedes saben bien, es retórico, es un plural oratorio. Yo, Freud, considero, podía haber escrito, que los impulsos del hombre son solamente de dos géneros. Esto es, los que tienden a conservar y unir, los que llamamos eróticos en el sentido del eros en el simposio de Platón, o sexuales con deliberada extensión del concepto popular de sexualidad, y los que quieren destruir y matar. El simposio de Platón, como ustedes saben bien, es el nombre, transcripción griega, de lo que habitualmente se traduce como el banquete de Platón. Un libro donde Platón recogió creo que son 6 discursos de 6 personajes distintos, 5 y otra intervención después de Alcibíades, sobre el amor. En esa obra, por amor se entienden teorías muy distintas, pero prácticamente todos los que hablan aceptan que amor, eros, es la fuerza vivificante en la naturaleza entera. Si Venus y Ares y Vulcano, etcétera, etcétera, y don fulano y don Mengano
son como son, lo son gracias a esa fuerza vivificante de Eros. Tenemos entonces dos géneros de impulsos, unos que tienden a conservar y unir, eróticos o sexuales, y otros que tienden a destruir y matar. Ambos tipos de impulsos en todos los individuos, en cada uno, de los individuos. Estos últimos, los de destruir y matar, los comprendemos bajo la clasificación de instintos de agresión o destrucción. La actitud más corriente del siglo XIX fue la de tender a afirmar que en el hombre hay una tensión de amor, filantropía, y esta es buena, y una peligrosa decadencia en la cual los hombres matan y persiguen, que es mala, pero está. Freud no adopta ante esos impulsos actitud de moralista, sino que los está describiendo. No se trata de que sean buenos o malos, se trata de que son como son. Un hombre es un impulso de amor y un impulso de destrucción. En realidad, esta es, como ve, solamente la transposición teorética del bien conocido contraste de amor y odio. Es decir, Freud no pretende decir nada nuevo. Los hombres han hablado de amor y odio desde la más primitiva antigüedad. Y él lo que ha hecho es una transposición teorética. Ha hecho teoría, filosofía general con ese bien conocido contraste de amor y odio, que acaso mantiene con la polaridad de atracción y repulsión, conceptos de la física y de la astronomía, una relación de origen que sostiene una parte del campo que le interesa a usted. Usted es Einstein. Pero no nos empeñemos con demasiada presteza en valoraciones de bien y de mal. Aquí es propiamente donde rectifica a Einstein en su actitud. Usted, Einstein, quiere enseguida ir a decir que el impulso de amor es bueno y el de destrucción es malo. Y Freud le dice, no vayamos demasiado a prisa en esa valoración moral. Uno de estos impulsos, cualquiera de los dos impulsos, es tan indispensable como el otro. Y de la acción concomitante y opuesta de ambos resultan los fenómenos de la vida. Parece que casi nunca un impulso de un género pueda obrar aisladamente. El ejemplo que ya lo pongo, precisamente ustedes saben que los ejemplos deben ser cosas bien conocidas del estudiante para que no haga falta explicar el ejemplo. Porque si hace falta explicar el ejemplo, entonces no es ejemplo. Un noviazgo interesante es una incesante serie de reconciliaciones y peleas. Un noviazgo solo de pelea o solo de éxtasis de identificación es aburrido. Tiene que haber la alternancia entre la identificación y el combate. Y esto es lo que quiere decir Freud. La vida humana es la resultante de la acción de ambos impulsos. Amarse es odiarse y odiarse es amarse, al mismo tiempo o alternativamente. Parece que casi nunca un impulso de un género pueda obrar aisladamente. Siempre está ligado con una cierta dosis del otro, formando lo que llamamos una aleación que modifica su objetivo y en ciertos casos es la única que hace posible alcanzarlo. Así, por ejemplo, el instinto de conservación es ciertamente de naturaleza erótica, pero precisamente debe poder disponer de la agresión para realizar su propósito. Solamente el hombre capaz de agredir a una mujer puede tener hijos con esa mujer. Igualmente, el impulso amoroso dirigido a un determinado objeto tiene necesidad de una ayuda del instinto de presa,
si quiere tomar posesión de su objeto. Todos los ritos matrimoniales son siempre ritos de rapto. Lo que varía de unos pueblos a otros, en general en los occidentales predomina el rapto femenino, en los orientales a veces ha predominado el rapto del varón, pero siempre en forma de rapto. La dificultad de aislar los dos géneros de impulsos en sus manifestaciones ha impedido tanto tiempo el reconocerlos. Pero es que Freud va a afirmar más todavía. Si un hombre no fuera más que estos impulsos, pues el hombre entonces sería un viviente cualquiera sobre la superficie de la Tierra, pero en una forma colectiva que ha madurado históricamente a lo largo del tiempo, pero que se realiza individualmente por cada uno. Por sobre estos impulsos, un hombre desarrolla la conciencia. Y Freud va a decir que el desarrollo de la conciencia se debe precisamente al instinto de destrucción. La conciencia, el buscarse uno a sí mismo para conocerse por dentro, es una forma de autodestrucción. En la afirmación positiva erótica del hombre, el Don Juan por excelencia, es simplemente la apertura a los demás. Pero cuando un hombre reprime sus impulsos amorosos, al reprimirlos, los reprime precisamente por contención, por autodestrucción, por autolimitación, y entonces toma conciencia de sí. Un hombre solo conoce aquello que reprime y se conoce a sí mismo en aquello que de sí mismo reprime. La conciencia se construye individualmente a lo largo de la infancia y de la adolescencia en un proceso más amplio, precisamente por autodelimitación. Freud va a terminar estableciendo un léxico. Prácticamente lo importante son, en cuanto para el funcionamiento de la psique humana, los tres estratos. La palabra estrato no es totalmente exacta, no se trata de tres niveles, de tres capas, de tres cajones, de tres habitaciones, todo eso es inadecuado en el hombre. Se trata de tres condicionantes del funcionamiento humano, con las cuales después él intentará explicar la mecánica de las enfermedades, en el caso de las enfermedades, y de los hombres sanos, en el caso de los hombres sanos. Estos impulsos primarios, por de pronto ya pueden ustedes ver que la afirmación de que Freud solo afirma lo erótico en el hombre, esto se hace en muchos manuales, es falsa. Freud no afirma lo erótico en el hombre, afirma la tensión erótica y la tensión destructiva, ambas emparejadas en el hombre. Por sobre ellas, cada hombre, la mayoría, construye su conciencia como forma de represión. Y la construcción de esta conciencia es con arreglo a un modelo, en general tomado de la imagen del padre, del patriarca muchas veces es un compuesto de las personas que impresionan al niño en la infancia, o con la cual forma la conciencia moral. El id, en latín ello, el subconsciente, las tensiones que básicamente son eróticas, la conciencia o yo o ego, y la conciencia moral o superego o superyo. Aunque en la mayor parte de ustedes no hayan estudiado latín, aquí esas palabras habrá que aprendérselas en latín. Si los fabricantes de películas de Hollywood se han atrevido a poner los títulos de películas en latín, pues ustedes pueden dominar el latín también. Tenemos entonces el id, el ego y el superego. El motivo por el cual Freud llamó al impulso erótico id o ello fue la fórmula habitual de hablar entre hombres de los órganos sexuales masculinos en tercera persona. Es habitual
en lenguaje cuartelero, en lenguaje así directo, espontáneo, sin represiones grandes, el hablar una persona de sus genitales en tercera persona. Ellos se portan bien, se portan mal, etc. Y de ahí, por consiguiente, tomó Freud el nombre para este impulso, el ello. Sobre el ello, y este sobre no es espacial, a partir de la presencia del ello en el niño va construyendo su ego. Ego quiere decir en latín yo, es palabra bastante fácil de recordar. Egoísmo, egocentrismo, egolatría, etc. El ego o yo viene a ser el deseo de autocontrolar al id. Fíjense cómo el niño en un comienzo es una apertura sensorial al mundo entero. El niño pasa años de su infancia descubriendo sensorialmente el mundo y su propio cuerpo. Todos ustedes habrán visto alguna vez a un bebé de meses o pocos años cómo va explorando su propio cuerpo y un día descubre el dedo gordo del pie derecho. El dedo gordo del pie derecho es el chupete ideal. Es el chupete ideal mientras simplemente lo chupa sin llegar a morder demasiado fuerte. Y cuando muerde demasiado fuerte, que alguna vez le pasa, entonces es cuando toma conciencia de que aquello no es simplemente exterior a él, sino que le pertenece a él. Y deja de morder demasiado fuerte cuando le duele. En aquel momento ha dado otro paso más en la construcción del yo. Ha asumido su dedo gordo del pie derecho. Pero es que esto, ese es un ejemplo que se puede poner en buena sociedad, se plantea, según Freud, de manera mucho más radical con el ano. Defecar es un placer. La defecación, el acto de defecar, realizar una necesidad biológica, es agradable. Y el niño se habitúa a buscar ese placer. Según Freud, se da toda una época de fijación anal, que tienen habitualmente que ser superada más tarde, buscando el placer en otras partes del cuerpo. En general se da la superación de la fijación anal por la fijación bucal. Pero si este niño, por algún motivo, o por una enfermedad, una retención de heces en el intestino, o por estupidez de las personas mayores, sufre de una fijación de esta etapa, de mayor será un anormal. Se cuenta que Rousseau gozaba cuando le daban puntapiés en las nalgas. Y Rousseau era un hombre bastante serio. ¿Por qué? Por una fijación de este complejo. Se aconseja mucho a las nodrizas, mamás, abuelitas y educadores de niños, etc., el no dar palmadas en las nalgas al bebé. En general, a un bebé, por muchas palmadas que le den en las nalgas, no le pasa nada. Pero podría darse de que se diera una fijación en la etapa anal, y entonces este pobre hombre va a estar desviado en sus complejos toda su vida. Pues bien, Freud dice, una cierta dosis del impulso de muerte permanece, sin embargo, activa en el interior del ser viviente. Y nosotros hemos tratado de demostrar la derivación de toda una serie de fenómenos normales y patológicos precisamente de esta compenetración del instinto de destrucción. Incluso hemos cometido la herejía, aquí herejía es un poco irónico, hemos tenido el atrevimiento de explicar la formación de nuestra conciencia por un similar revolverse de la agresión hacia adentro. El niño va construyendo su conciencia
va tomando conciencia de aspectos y proyectos de sí mismo precisamente por una tensión de autodestrucción. Puede apreciarse que no es, pues, carente de riesgos el hecho de que este proceso pueda realizarse de manera demasiado intensa. Entonces es netamente malsano, porque el niño que adquiere excesiva conciencia de sí mismo es un niño anormal, enfermo. Pues bien, según Freud, el impulso, ya a partir de la adolescencia, se hace presente en la conciencia, pero en la conciencia sufre de una criba, de una depuración en función del superego. El niño ha madurado su superego, por ejemplo, sobre la imagen del padre, hombre estricto, cumplidor de la moral. No se trata de que el padre sea cumplidor de la moral, sino de que el hijo lo haya visto así. Y sobre esa imagen del padre se forma ese criterio moral, el ideal moral al cual quiere llegar a identificarse el niño. El impulso sexual, que es ciego e indiscriminado, se hace presente en la conciencia. Y entonces la conciencia moral, el superego, lo prohíbe. Al prohibirlo el superego, el ego, el yo, lo repudia, lo rechaza. Por ejemplo, el niño pequeño se ha sentido atraído, teniendo ya 7 u 8 años, se ha sentido atraído por el pecho de la madre, del cual ya no mama. Y esta atracción él la ha sentido, se ha dado cuenta de que le atraía. Pero el respeto a la madre, el superego, entonces le hace presente esto es malo. Y el niño entonces lo repele, este instinto, esta atracción, y se la prohíbe a sí mismo. Freud sostiene que entonces simplemente el instinto, esa tensión, ese impulso, no se esfuma, no se convierte en cero, sino que queda refundida, queda concentrada, condensada, allá abajo en el subconsciente. Y en el subconsciente esa vitalidad, ese impulso puja entonces por hacerse consciente. Y la conciencia entonces lo vuelve a reprimir. Según Freud, en el límite entre id y ego se da la censura. Es corriente pintar todo eso como algo así, como una esfera. No, Hendel me parece mi respeto para Hendel. Una gran esfera que vendría a representar los impulsos vitales, el id, el subconsciente, de la cual hay una zona iluminada, lo que un foco iluminaría de una bola desde arriba o desde abajo, igualdad, no se trata de arriba ni de abajo, que vendría a ser el ego. El ego, el yo, es aquello del subconsciente que queda iluminado por la agresión, aquello que por autonegación un hombre conoce de sí mismo y lo reprime. Y entre el id y el ego se da entonces una zona de censura. Esa zona de censura es aquella que ya por hábito sirve para reprimir los impulsos que el ego califica de negativos o de malos. Pues el niño que ya desarrolla el respeto a la madre, ya en el límite del ego, de la conciencia, censura automáticamente todo sentimiento hacia la madre que no sea estrictamente de respeto. Pero la naturaleza, aunque es ciega, esos impulsos, aunque son ciegos, son extraordinariamente astutos, son hábiles. La naturaleza es capaz de vencerlo todo por lograr la fecundación. Y entonces esos impulsos se presentan en la conciencia enmascarados. En lugar de buscar deliberadamente el pecho de la madre, entonces el niño, el adolescente, lo que hace es, por ejemplo, no sé, no me acuerdo si lo pone Freud en concreto el ejemplo,
Pero Jung sí, un discípulo de Freud, lo que hace es, el día del Santo de la Madre, regalarle un sostén, un tallador. De esta forma se desarrollan las represiones. Por favor. Recuerden bien que según Bergson, la risa es una autodefensa. El reírse de ciertos temas es una forma de defenderse de ellos. Si los toman en serio, no se rían. Las represiones se van acumulando de esta manera en el subconsciente y se va dando entonces todo un lenguaje enmascarado de actitudes y de presiones entre el subconsciente y la conciencia. El hombre que tiene ansias de ver sangre, de destrucción, aquel en el cual predomina el instinto de destrucción, podrá entonces enmascarar este instinto y hacerse cirujano o carnicero. El hombre que domina en él el instinto de destrucción por el fuego, el piromaníaco, podrá dar salida de una manera noble a este instinto de destrucción por el fuego, haciéndose bombero. Estos son casos en los cuales la expresión enmascarada del instinto es positiva socialmente. En otros se dará en formas que sean negativas socialmente. En concreto, paranoia y esquizofrenia y las neurosis de angustia vendrán a ser los casos límite de enfermedad grave ya de estas represiones que no se quedan simplemente en el id, sino que se manifiestan en forma enmascarada. En general, la próxima semana veremos los complejos en concreto, los 3 o 4 importantes de que habla Freud, y las formas de encauzamiento que él propone. Y lo dejamos por hoy. Buenos días. La mujer, para el caso, es lo mismo. De pura vida sexual no se puede decir que está animalizado, está vegetalizado, porque el sexo, en cuanto predominio de la especie sobre el individuo, es común a vegetales y animales. Ahora, con estas palabras animalizado y vegetalizado, no se trata ni de rebajar ni de insultar. Nadie ha logrado entender o explicarse nunca por qué el llamarle a un hombre animal sea un insulto. Es como que un hombre tomase como insulto que le llamen hombre, que una mujer tome como insulto que le llamen mujer, o que aquel piano se enfadase porque le llamasen piano. Simplemente se trata de etiquetas para mostrar una condición en la manera de ser. Y esto me interesa destacarlo, porque la cultura occidental desarrolló toda una serie de tabús en torno al sexo. Todavía hoy, incluso en algunos países civilizados, hay que hablar del tema del sexo de ciertas maneras y no de cualquier manera. Cuando un grupo de hombres están solos quiere decir que puede haber un centenar, pero que no hay mujeres. Entonces, hay una manera especial de hablar que suele ser un poco más chabacana, un poco más violenta, un poco más directa a los temas. Pero cuando hay señoras o señoritas, entonces se supone que los temas eróticos. Contra eso, Freud va a capitanear la búsqueda de una conciencia auténtica en el examen de la sexualidad en el hombre. Si hoy día se puede hablar de una educación sexual, que no se hace todavía realmente en serio, pero se pretende decir que debe hacerse, es gracias a Freud. Y si los hombres y las mujeres hoy día en los países civilizados o semicivilizados, que de hecho todavía no llegan a la mitad de los pueblos de la Tierra,
se puede enfrentar la problemática de la orientación de los temas sexuales, se debe a Freud. Pues bien, esto a Freud le costó mucho. Pasó realmente tragos muy amargos porque la sociedad de su tiempo se escandalizó con las opiniones de Freud. Y al decir que se escandalizó, quiero decir que realmente hubo el armesarse los cabellos, desgarrarse las vestiduras y actitudes semejantes. Freud, hombre extraordinariamente inteligente, supo vengarse muy bien. Todas aquellas personas que se escandalizaban, que mesaban sus cabellos y desgarraban sus vestiduras, necesitaban un psicoanálisis. Y cuando logró convencer a la colectividad de esta afirmación, Freud triunfó. Ya se había muerto para entonces, pero como actitud triunfó. Hoy día todos los actos sexuales deben ser tratados con eufemismos. Y eufemismo ha quedado como palabra, precisamente como nombre femenino, eufemia, lo cual quiere decir que no se habla de las cosas con claridad. Ahora, ¿por qué? Fíjense que no se trata solamente de la manera de enfocar un tema, se trata de toda una actitud colectiva que triunfó en el Occidente y que no ha sido general en la historia de la humanidad. En concreto, esta manera puritana de hablar de los temas sexuales viene del siglo XVIII. Cuando ustedes leen obras clásicas españolas del siglo de oro, se pueden dar cuenta inmediatamente que Cervantes, Lope de Vega, Calderón, Quevedo y compañía hablaban sin eufemismos. Las obras de los clásicos castellanos del siglo de oro hoy las prohibiría la censura moral de espectáculos casi todas, simplemente por la manera directa de hablar de lo sexual. Y por supuesto prohibiría a Platón y a Aristófanes y prohibiría la tragedia griega. Prácticamente con los criterios de la censura puritana que se desarrolló en los siglos XVIII y XIX, la simple mención del sexo queda de lado. Freud en gran parte va a ser la reacción. Aquel que hace tabú de los temas sexuales, pues rápidamente lo catalogan de un hombre con represiones sexuales y lo someten a tratamiento. Fíjense que esto no quiere en absoluto decir que Freud rindiera culto a lo sexual. Todo lo contrario. Precisamente el triunfo, la difusión de la psiquiatría y de la psicología clínicas, del psicoanálisis como método, vino a acabar con el paganismo. En los finales del XIX, coincidiendo cronológicamente con Freud, dio el gran desarrollo del neopaganismo. En Centroamérica, los más ilustres escritores que se han dado nunca, Gavidia, Rubén Darío, Brenes Messem, etcétera, etcétera. Todo el fenómeno modernista, calificado de modernista en literatura, fue el gran triunfo del paganismo. Y el triunfo del paganismo en ese final del siglo fue el culto a Pan, no al pan. En los últimos 20 años se da un paganismo que es el culto al pan de comer, la obsesión por los temas sociales. Pero eso es otro sentido que no tiene nada que ver. El pan de los antiguos griegos, el resucitado por los paganos, era el culto al falo, al órgano sexual masculino en erección. Tengan en cuenta que el criterio que se usa en los museos por muy serios que sean, tienen también su... El problema con la generalización
hacer un descubrimiento y generalizarlo, está en cómo justificar después la generalización. Freud parte de esta convicción que se le ocurrió. En todo trauma, en toda convulsión psíquica, en toda enfermedad mental, ha habido una problemática sexual en su origen. Fíjense que no se trata ahora de decir que todo el mundo esté enfermo sexualmente. El enfermo sería el que no esté normalmente dispuesto sexualmente. El hombre, dado que pertenece, es parte de la especie humana, es sexualmente condicionado. El sexo es la presencia de la especie en el individuo. Entre paréntesis, no sé si lo señalaba ya otro día, esto no es opinión específica de Freud, sino más general. Tengan en cuenta que el sexo en el hombre no es instinto bestial ni animal. El sexo en el hombre es tensión, tendencia, instinto, como le quieran llamar, vegetal. El hombre